anunciamos al principio del programa, desde ayer jueves y hasta el domingo, varios escenarios del Uruguay. Estábamos hablando de Durazno, San José y este fin de semana Montevideo. Van a tener la oportunidad de recibir al licenciado Gabriel Rolón y su conferencia Palabra Plena, que abarca muchísimo de su sabiduría plasmada en libros, por ejemplo, en el último, El Duelo. De su presencia en Uruguay, de este libro de Palabra Plena, vamos a estar hablando con él porque tuvo la deferencia de visitar nuestro programa. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto a las dos. Gracias de corazón por recibirme. Lástima que sea sentada, como decíamos, ¿no? Queríamos un diván, pero no encontramos. Un diván de 2 plazas. No encontramos uno de 2 plazas. Y mirá qué lindo esto de hablar de palabras con periodistas, que estamos tan acostumbrados a la verborragia, que el silencio es un error. Y vos ponés en el foco, en el centro de la escena, la palabra. Sí, el espectáculo, la obra se llama Palabra Plena, porque apunta un poco a eso, ¿no? Si bien pasa por muchos lugares, en ese sentido, creo que de las obras que yo escribí es tal vez la más ambiciosa en cuanto a cantidad de conceptos y a su formato, ¿no? Que es un formato mixto porque pasa de la charla a la escena. O sea, se mezcla el formato charla con el formato más clásico teatral de una escena. Entonces, la palabra se ejemplifica en la escena dispara la nueva reflexión con la gente y hablamos allí del duelo, hablamos de qué es un trauma, hablamos de la diferencia entre la angustia y el dolor, hablamos del efecto horroroso que tiene lo traumático, bueno, de muchas cosas y de la palabra, por supuesto. Vamos a meternos enseguida en el duelo, que es un concepto muy importante, que estuve leyendo que tiene tanto que ver con el amor también, que es otro de los temas que has tocado. Pero vos has hablado también de la necesidad imperiosa de este momento de manejar un poco la autocensura, ¿no? Que la palabra es algo que cambia la realidad cuando uno la vuelca y que uno tiene que ser responsable con ella. Sí, vos sabés que eso me pasó una vez. Estaba en un programa de televisión e iba a decir algo. Y dije, no, mejor no. Y el periodista me miró como, me dice, no, pero a ver, te estás autocensurando. Le dije, por supuesto, todo el tiempo. Digo, si dijera todo lo que me viene a la mente, en todo momento diría unas barbaridades atroces. Digo, yo creo que, viste, como la palabra censura suena tan fea y tan violenta y está tan mal asociada. Para el periodismo sí. Sí, claro, también, ¿no? Pero bueno, pero una cosa es que te censuren de afuera, claro, y otra cosa es que vos ejerzas la libertad de elegir lo que querés decir. Porque justamente, como bien marcás, la palabra produce efecto, ¿sí? Y cuando vos estás hablando con alguien, esto se ve mucho en las parejas. Las parejas se acaloran, empieza a discutir, y vos sabés que yo me cuido mucho de esto. Yo muchas veces le digo a mi mujer, es hasta acá, digo, es hasta acá. De aquí en más cualquiera de los dos puede decir algo de la cual nos vamos a arrepentir mucho. De aquí en más ya no hablamos. Esto ya es enojo. Esperemos que baje y después seguimos. Ay, qué buen, ¿no?, consejo. Porque, claro, porque hay un momento, si no, donde te arrebata la emoción y donde después te encontrás diciendo, bueno, perdóname, no es lo que quise decir, pero lo dijiste. Y lo que dijiste ya generó un efecto, ya generó una herida. Entonces yo creo que hay que ser muy responsable con las palabras que se usan. Hablando de palabras, yo releí Palabras Cruzadas. Y te lo uno con palabras plenas, ¿no? Porque en un mundo también que es muy audiovisual, muy instantáneo, las palabras también siguen, como decías, teniendo peso. ¿Cómo tenemos que recobrar el peso de las palabras? A veces hay palabras que no queremos decir, hay palabras que se nos escapan. ¿Cómo recuperar de alguna manera la importancia de la palabra como significado profundo, ¿no? A veces parece que hoy todo se banaliza. Todos son amigos, Facebook, tengo 2.500 amigos, quiero a todo el mundo. ¿A dónde nos estamos yendo? No sé si eso te llega a tu diván y cómo lo expresás también en esa palabra plena, que también en parte de las obras y de las presentaciones que tú haces. Es que justamente la obra tiene que ver un poco con esto que vos preguntás, ¿sabes? Que es cómo alejarnos de la banalidad de la palabra a la que nos invita el mundo. El mundo nos invita a que vivamos de un modo banal. O sea, si fuera por quienes manejan el mundo, dicho de alguna manera,
estaríamos todo el tiempo hablando de tonterías y un día moriríamos sin saber quiénes fuimos. ¿Por qué? Ni con quién estamos. Ni con quién estamos, tal cual. Porque quieren que hablemos de cosas sin demasiada importancia. Pero de corazón les pregunto, ¿no? Si hacen un recuento de esta semana, y me sumo, no es por ustedes, hablo del ser humano en general, ¿cuántas veces de verdad a alguien le dijeron algo importante para ustedes? De todas las horas que hablaron con gente. Y van a ver que muy poquitas. El resto se va en la nada misma. Che, ¿viste tal cosa, tal otra? ¿Viste quién se casó, quién se separó? ¿Cuánto midió fulano? ¿Estás mirando alguna serie de Netflix? Sí, ¿sabes que hay una que es muy buena? Nada tiene que ver con nosotros. Y justamente la palabra plena es la que yo intento rescatar en esto que es, bueno, decime algo que tenga que ver con vos, ¿sí? Y es muy difícil lograr esto, ¿sabes? Y yo creo que eso se frena, esta inercia, digamos, un poco vacía a la que nos empuja la realidad y nos empuja el mundo para tenernos en esta somnolencia manejable, digamos, se corta cuando uno de verdad mira hacia adentro y dice, bueno, pará, ¿y yo qué soy, no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Y ahí la gente te censura, te pregunto, que no le gusta, que lo mencionamos hace un tiempo en este mismo programa, no le gusta que estés triste, no le gusta que llores, no le gusta nada. No le gusta que hables de la muerte. Bueno, mira, ese es todo un capítulo en la obra, y es un capítulo, por supuesto, en el libro, pero que tiene que ver justamente con eso. Y ¿sabés qué? Yo llegué a una conclusión. Solo habla de la muerte el que ama la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ni más ni menos que la muerte el concepto que te transmite la idea de que tenés que vivir, de que no tenés todo el tiempo del mundo para decir te amo, para pedir perdón, para jugarte por tus sueños. El que vive negando la muerte, un día se va a morir sin haberse dado cuenta de que no vivió. Entonces, lo más importante, mira, alguna vez dije que la vida es como un cuaderno. Un cuaderno que uno descuida cuando es chico, y que escribe con letras grandes, dejando páginas en blanco, tachando innecesariamente, y en un momento te das cuenta que te quedan 6 páginas y que tenés que escribir con letra más chica y que tenés que pensar un poco mejor lo que vas a decir. Ahí donde viene lo de la autocensura. Bueno, esto que voy a escribir, voy a gastar una hoja de mi cuaderno en una tontería. Digo, bueno, ¿y eso por qué? Porque veo que hay pocas hojas. Ese es el concepto que nos transmite la muerte. Somos seres finitos y si queremos que nuestro destino tenga un sentido, tenemos que saber que en algún momento tenemos que empezar a jugar nuestro deseo, defender nuestra postura, decir lo que pensamos, ¿sí? Y quien quiera oír, que oiga, y el que no, bueno, que siga hablando, digo, de las series de Netflix que bien están y yo las miro. Digo, pero hay un momento que es para hablar de uno, ¿no? Está buenísimo que hayas relacionado esos dos conceptos, ¿no? de vida y muerte, porque en el libro uno de los descubrimientos, al menos para mí, fue esta del duelo relacionado con el amor más puro. Solamente se puede duelar, decís vos, eso que se ama, sea patria, momento, persona, vivencia. Y es un concepto muy removedor, porque como que en el amor está implícito de por sí el dolor. Sí, bueno, es que el amor es un concepto muy, muy complejo, porque camina muy cerca del odio y del dolor. O sea, a nadie vas a odiar más que a una persona que amaste. ¿Sí? Decía, y nada te va a doler más que la pérdida de algo que amaste. O sea, enamorarse es saber que uno va a transitar un desfiladero que tiene un precipicio ligado al dolor muy cercano. Y el duelo justamente es el trabajo que debe realizar todo aquel que ha perdido algo que ama. Nadie duela lo que no amó. O sea, ¿por qué? Porque si no te importa, no requerís un trabajo de duelo. El trabajo de duelo lo necesitas cuando lo que perdés se amaba. Por eso uno duela su juventud, una amistad que se perdió, una pareja en la que uno jugó muchos sueños, un padre al que se amó y ha muerto. O sea, uno duela un trabajo que te apasionaba. Si no jugamos el amor, no hace falta duelar. Pero si perdemos algo que amamos, tenemos que duelar, porque si no aparecen los dos grandes riesgos, que son la depresión y la melancolía. El que le huye al duelo va a enfermar, se va a deprimir o se va a quedar melancólico. Por eso el duelo es prueba de vida, no de enfermedad.
uno de las etimologías de la palabra duelo es guerra, es batalla. Digo, ¿te acordás que la gente se retaba duelo? Bueno, obvio, es batalla. Por eso digo, el duelista está en batalla, está en guerra para ponerse de pie después de algo tan tremendo como la muerte de un ser querido o la pérdida de un amor. Gabriel, perdóname que te tutee, ¿no? No, dale, por favor. Pero, ¿cómo manejás vos todo? Porque tú seguís trabajando con pacientes, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo manejás vos ese trabajo que vos haces en el consultorio? Con esa exposición pública que tenés, con esa linda comunicación, es decir, en una sociedad que también está sedienta de escuchar cosas que también son importantes, ¿no? Pero ¿cómo haces ese...? No sé si es un desdoblamiento y qué importancia le ves a esa necesidad o a esa comunicación también de las cosas que pasan por el diván. Mira, psicoanálisis además, ¿no? Que no es cualquier terapia. Claro. Vos sabés que al principio me costó un poco más el tema de la exposición pública con los pacientes. Había pacientes a los que les hacía un poco de ruido, decir, bueno, de repente prendo una televisión y está mi analista, o me dice mi pareja, mira, ahí está tu analista, mira lo que dijo tu analista. Hasta usaban en contra de mis pacientes lo que yo decía públicamente. Pero después con el tiempo eso se fue aminorando porque hoy son muchos años, ¿no? Y hoy ya el paciente que llega ya sabe que estoy en los medios, ya me lee, entonces, bueno, ya eso convive mejor, ¿no? Yo tuve la necesidad de escribir sobre cosas de mi práctica clínica, digo, por responder a tu pregunta, básicamente porque quería que la gente supiera que hay un lugar y un espacio para quien debe trabajar un dolor. ¿Sí? A veces se cree que al análisis, al psicoanálisis, van los débiles, los flojos, los que no se la bancan solos. Y es al revés, a un análisis va el valiente, el que es capaz de mirar hacia adentro y criticarse y hacerse cargo y decir, ¿y yo qué tuve que ver con que esta persona me dejara? A ver, ¿y yo qué tuve que ver con que me echaran del trabajo? ¿Y yo qué hice para que esto me sucediera? Y yo fui el que elegí a esta persona, de la cual ahora me quejo. ¿Qué tengo que ver yo? Hay que ser muy valiente para cuestionarse tanto, ¿no? Y lo otro para mí, el de la llegada pública, no deja de ser un misterio, Pilar, no deja de ser un misterio para mí, porque yo no vengo con buenas noticias. Entonces, yo soy un analista, no vengo desde la autoayuda, desde el tú puedes, desea lo que lo vas a conseguir. No, yo vengo de la mala noticia del psicoanálisis. ¿Sabes qué? Te vas a morir, no tenés todo el tiempo para amar. Aunque ames, nunca vas a estar completo. Si amás, tenés que ceder. O sea, vengo con noticias duras. Y que la gente se haya acercado a ese discurso y me haya recibido con tanto cariño, es algo que no deja de asombrarme y de emocionarme, porque de verdad yo tengo un compromiso con la difusión del psicoanálisis y de lo que hago, que desde el primer momento que me vinieron a buscar para escribir un libro, que la idea era, escribite un libro de autoayuda. Y yo dije, no, yo voy a escribir un libro de psicoanálisis. Si nos va mal, nos va mal, pero lo mío es el psicoanálisis, ¿no? Y funcionó y la gente... Eso a mí me demuestra de que hay un espacio, cuando vos le hablas a alguien con honestidad, hay un espacio donde esa gente es capaz de entrar al laberinto de sus dolores para trabajar y para mirar lo que le está pasando. Lo que pasa que es más fácil cantarle el arro del tú puedes, ¿no? Pero es una mentira. Hay muchísimas cosas para hablar con vos. Yo agradezco esos libros en los que has seleccionado historias en las que uno puede sentirse parte de alguna y esa cosa tan empática que hay de entender el dolor propio, entender el dolor ajeno también, capaz que hay historias que no tienen nada que ver con uno, pero también uno las empieza a comprender y creo que eso es convivencia. Pero hay mucho de vos en el escenario y tenemos que cerrar, pero quería preguntarte por tu lugar allí, hoy, porque vos fuiste profesor de liceo, tenés pasado de música, sos analista, comunicador en radio, en televisión. ¿Cómo te sentís sobre un escenario cuando la gente está ahí y está esperando de vos esa palabra? Es uno de los momentos donde me siento más vivo. O sea, estar parado en el escenario con gente que te mira y te transmite sus emociones. Y te transmite su incomodidad y su tensión a veces por los temas que tratás, te juro que es un momento donde me siento fatalmente vivo. Es decir, donde no hay una parte de mí que no esté en ese momento. Y eso es la vida, ¿no?
O sea, por lo general, la vida discurre y nuestra mente está en otro lado. El escenario no te permite eso. Yo estoy parado y no hay ninguna otra cosa que exista más que ese momento y ese público de esa noche. Eso es lo que más le agradezco al teatro. Es como estar haciendo el amor con la persona que amás. Y ese momento donde de encuentro. Claro, que donde vos decís, no quiero estar en ningún otro lugar que no sea este. Bueno, eso me pasa a mí con el teatro, es como un acto de amor. Yo, antes de cerrar, y sé que es cortito y puede ser incómodo esto, pero cuando uno habla de la necesidad de psicoanálisis, de terapia, de lo que sea, tampoco está al alcance de toda la gente. Sé que en Argentina tiene una cantidad de gente que va a terapia y tal. Acá en Uruguay creo que también, por suerte, se habla, pero no está al alcance de todas las personas. Sí, es cierto lo que decís. Nosotros en Argentina, no sé exactamente cómo será acá, en el Uruguay, la salud pública tiene un lugar importante. Digamos, sabes que somos el país con más psicólogos per cápita del mundo, los argentinos. Y hay en todos los hospitales servicios gratuitos donde uno puede ir. Es cierto que a veces tenés que sacar turno, esperar mucho y el dolor a veces no te permite esperar 3 meses un turno y no está al alcance de cualquiera. Pero es una lucha que tenemos que seguir dando. Antes no estaba al alcance de nadie. Era casi un privilegio de una élite que lo podía pagar. Digamos, hoy está mucho más cercano porque los lugares públicos lo tienen, porque los psicólogos también hemos entendido, por lo menos yo me formé. Yo soy quien soy gracias a la educación pública y gratuita. Si en mi país la educación fuera paga, yo a lo mejor sería albañil como mi papá, porque no me podría haber pagado ni la primaria, ni la secundaria, ni la universidad. Ahí me la pagó mi Estado. Entonces yo tengo una deuda de gratitud con la gente que paga los impuestos en mi país porque me pagaron los estudios. Entonces yo tengo algo así como mis queridos becados, por decirlo de algún modo, que son esos pacientes a los que les cobras casi nada, que es, bueno, la manera que yo tengo de estar cerca y de devolver algo de lo que se me ha dado. En otra época me hubiera gustado, cuando tenía más tiempo, ir a un hospital público y trabajar y dedicarle unas horas. Por mis actividades no puedo, pero te juro que siempre guardo un porcentaje de mis pacientes que son esta señora jubilada. Es más, tengo un acuerdo que es cuando me aumentan la jubilación, el mismo porcentaje le aumento la sesión. Es decir, que imagínate que con la inflación de la Argentina, dentro de poco le voy a tener que estar pagando el pasaje de colectivo a ella. Pero bueno, pero que yo creo que nos tenemos que comprometer porque lo que vos señalás es cierto, duele y es una verdad. Y debería estar al alcance de todo el mundo. Porque la salud ha quedado más del lado del cuerpo, ¿no? Claro. Entre esta dualidad cuerpo-mente, la salud quedó como del lado del cuerpo, el compromiso. Y yo te juro que más veces vi sufrir a alguien porque ha perdido un ser querido que porque tiene una angina. Sí. Entonces yo creo que hay que darle un lugar mucho más importante a la salud emocional. Hablando de devolver, ojalá hayamos podido devolver nosotros a través de este espacio la cantidad de amor que nos regaló la gente a la que le contamos que venías y que bueno, y que realmente ha recibido con mucho beneplácito tu presencia en Uruguay y también tu escritura, tus palabras. Gracias, chicas. Y recordar, ¿los horarios ya está agotado todo o no? ¿Uruguay no. Hay algo todavía sábado y domingo, en Montevideo y en el metro. En el metro, sábado y Tremendo domingo. cartel se ve afuera, ¿eh? Sí, mérito de mis productores. Y esta noche en Durazno. Bueno, buenísimo. Hablando de productores, mérito de los productores, mérito de los